Bienvenidos a este su bonito cementerio que llamamos Nostromo. Hoy, señores, tomamos esta licencia para hablar de un tema bonito, ¿verdad? De un tema folclórico, un tema cultural. Vamos a salirnos un poquito del asunto de la política y toda esta cuestión que generalmente venimos a vociferar aquí. Vamos a hacer otro tipo de contenido esta vez. Vamos a hablar presente de la tradición de Día de Muertos, lo bonito, todo lo que está en torno a esta festividad, que además me parece que somos de las pocas culturas que ven a la muerte no como una especie de fin, sino como una continuidad, un perpetuum, ¿no? Supongo que hay otras, no lo dudo, pero sobre todo la cultura mexicana sí tiene como esa característica muy especial en torno a ese día y a esa figura muy en específico. Y bueno, pues como siempre, señores, estoy muy bien acompañado, como Pancho Villa, ¿verdad? Y bueno, quiero presentarles a mi queridísimo Catrín del Caminero, el buen Abraham, mi queridísimo Abraham, bienvenido como siempre. Y de este otro bonito lado, nuestro queridísimo Shock Posadas, aquel que otrora fuera artista, hoy sigue siéndolo, pero nada más que es muralista en Iztapalapa con spray, ¿no? Entonces, precisamente es nuestro queridísimo grafitero. Bienvenidos, vamos a hablar del Día de Muertos y le voy a dejar nuestra queridísima palabra que ha nacido muerta ya a mi queridísimo Abraham. Dele. Culero, ¿eh? Es... Bueno, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, querida audiencia, respetable público que gusta escuchar a nuestras polisémicas voces. Sexy, sobre todo. Y a aquellos masoquistas que disfrutan ver nuestras horrorosas siluetas visuales por YouTube. Pues vamos a hacer esta... Mira que hay que tener estómago para eso, ¿eh? Sí, no, yo lo acepto, o sea, digo qué valientes y la verdad todos mis respetos y mi... Pero más adelante ya sabemos perfectamente que aquí el sex symbol del grupo pues es el David, güey. O sea, sí. Es la cara bonita. La barba de candado le gana acá es nuestro rosarín. a la manifestación de hormigas que tengo por Piochilla, güey. Es nuestro rosadín, que digan nuestro rusarín, güey. Cruzarín. Exacto, nuestro cruzadín. No tienen perdón de Dios ustedes dos, está bien. No, vamos a presentar a grosso modo este asunto del Día de los Muertos, ¿no? Los orígenes y eso. Pues vamos a describir que es una celebración tradicional de origen mexicano que honra a los seres queridos que han fallecido. Se lleva a cabo principalmente pues, los primeros días de noviembre, 1 y 2, y coincidiendo con unas festividades católicas que se llaman el Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos, respectivamente, ¿no? La celebración es una mezcla de las tradiciones indígenas mesoamericanas y las influencias católicas, ¿no? No sé si quiera hablar Choco, que está alzando la mano. Nada más quería decir que no solamente con festividades católicas, en realidad estas fechas son celebradas en cualquier cultura que tiene un ascendente agrícola, porque es el fin de la cosecha. Ajá. Es el fin de la vida y el inicio de la muerte, ¿no? Y de hecho el Halloween, que no sé si lo vas a notar, viene del Samhain, que es una fiesta druídica. Bien pagano, y que tiene su correlación con muertos. Sí, por supuesto. Pero bueno. Sí, claro. Ya casi en cualquier lugar puedes encontrar un equivalente, pero ya, te dejo. Bueno, algunas de las características más destacadas del Día de Muertos son pues las ofrendas, las familias pues ponían un altar con lo que se supone que le gustaba al difuntito, con sus fotografías, velas, flores, calaveras de azúcar, alimentos, que le gustaban al difuntito, bebidas, y objetos personales de los difuntos algunas veces, ¿no? Que la verdad a mí sí me da un poquito de miedo eso. Y las calaveras de azúcar, ¿no? Hay una en la que creo que es de México, creo que es de Chiapas, donde van y los desentierran. Michoacán. Donde van y los desentierran y limpian los huesos. Incluso no solamente los desentierran,
comen, cenan, desayunan con ellos. Verga. Después de que pasa esa cuestión, los vuelven a enterrar. Es una situación ahí bien. Mi México mágico, donde bretonesco, donde el surrealismo nunca me abandona. Exactamente. Ok, pues el pan de muerto, las catrinas y los catrines, que toda la indumentaria y la estética de los catrines, pues la verdad ya tiene como, no sé, un par de lustros que empezó a estar otra vez en boga, porque yo, por ejemplo, yo cuando yo fui adolescente y entré a la universidad hace como No 15 había. años, como que no había esa preponderancia cultural y no sé de No, dónde fue vino, una- pero fue una mezcolanza con según lo que yo, el interés de Hollywood, ¿no? Con la festividad. según yo, viene de una publicidad, pero no estoy seguro si era de Indio o de alguna otra cerveza. Ujú. Y del y de nuestra bonita tradición de hacer una marcha de Día de Muertos según James Bond. Ajá. Exactamente. Y creo que Ajá. de los dos lados retoman el asunto de las Catrinas, que según yo inicia Posadas. Exactamente. Exactamente. Pero justo esta situación, o sea, sí, la parte artística, digamos, que comienza Posadas y que después continúan también los grandes muralistas. Ahí tenemos al Diego Rivera, que justamente tiene un mural donde retrata, al centro del mural literal está la Catrina y al ladito está Posadas, ¿no? Entonces, digamos que el culto, no solamente el culto a la muerte, sino el reconocimiento de esa parte de la vida y de esa parte de la cultura mexicana, no es nueva, y no es precisamente a partir de la película de James Bond, es algo que tenemos como muy arraigado, muy nuestro, muy cultural. Obviamente, a partir de esa película... No, pero se Nada más convierte en como, una... Abraham, vas, perdón, Abraham, dale. Dale. es que quería decir un breviario cultural, es un nombre que está como muy aparejado a este asunto de lo bretonesco y lo surrealista, como un antecedente previo a lo que impulsó la filmación de James Bond aquí en México, un año antes, creo en el 27 de noviembre de 2011, creo que estoy encontrando la fecha. Jodorowsky, el papá Alejandro, mandó un tuit donde puso que estaba convocando una especie como de marcha de las calaveras, porque empezaba el asunto de la violencia desbocada del calderonismo, ¿no? Entonces, sí, esa marcha tuvo cierta repercusión cultural y me imagino que tuvo algo que ver que James Bond retomara también eso, ¿no? Porque mucha gente se disfrazó Pues en esa. capaz que sí, ¿eh? Podría Ujú. ser, que no lo había visto desde esa perspectiva. Ujú. Pero sí, Y justo, o sea, esta cuestión en la que también a partir de ese momento pues nacieron miles de pandas cada... Kung Fu Pandas, güey, Kung Fu Pandas. Que no es una, mira, déjame hablar algo, decir algo a favor de eso. Así nacen las tradiciones. Justo, De una sí, manera muy O sea, arbitraria. mira, en alguna ocasión, cuando estaba todavía viendo cosas de academia a veces, fui a una conferencia, pero no me acuerdo, traté de encontrar la información, pero no se me fue. Fui a una conferencia, no me acuerdo si era en Ecuador o en El Salvador, donde un pueblito en algún momento decidieron que querían cambiar lo que hacían de Semana Santa. Habían tenido varias costumbres. Y entonces a uno se le ocurrió hacer una versión del Mio Cid, de la pelea con los moros. ok. Órale. Y eso se convirtió, y lo hicieron un par de veces y les gustó, y eso se quedó y se convirtió en su tradición actual, ¿no? Y es algo que tiene como 20, 30 años que pasó. Pero si nadie lo cambia, entonces eso se va a convertir en tradición y en algún momento ya nadie va a saber por qué demonios fue, y fue nada más porque estaban aburridos. Sí, claro. Generalmente así nacen las tradiciones, por ocio. ¿No? Por ocio o por imitación, ¿no? Uh-huh. Entonces, esta que ahorita es así como, Hollywood, pues al rato va a ser lo más normal del mundo. Y no, Sí, claro. no es fea, no es una tradición fea. No. ¿No? Creo que aquí el punto sería no olvidar, que es lo que también yo que crecí en los 80s, ya estoy viejo, había un pánico de las escuelas al Halloween. Sí, Ah, a mí todavía me tocó. sí.
Mira, tenemos que celebrar muertos, no Halloween. Güey, pues son dos caras de exactamente lo mismo. La única Yo también lo diferencia es veía que así. Cuando me lo decían, yo lo veía de la misma manera que tú. sí, yo desde niño era, o sea, no sé cuál es el pinche problema, le ponemos la ofrenda a nuestros muertos, lo cual a mí me parece, así no creas en nada. Es una forma muy bonita de recordar a la gente que quieres. Y de honrarlos, Claro. por supuesto. Sí, claro. o sea, no tiene que haber más, es un ritual cerrado, es un ritual familiar, o tuyo incluso, ¿no? Ujú. Sí, O sea, le pones, tú te acuerdas de quien quieres, porque todos tenemos muchos muertos, pero solo le ponemos a los muertos que queremos ponerle. Justo. Entonces es un proceso de muy activo de recuerdo, de remembranza, de honrar. Y después vas y si eres niño sales a pedir calaverita y si eres adolescente o adulto sales a ponerte la peda de tu vida y vestirte de formas en las que no lo harías el resto del año. Justo. No están peleadas porque además otra vez muertos, Halloween, todas estas costumbres tienen que ver con lo mismo, es el fin de la afluencia. claro. Ya se acabó la comida, ahora toca guardar, es el cierre. Ujú. Por eso también ofrendas a tus muertos, o sea, le das a tus muertos, digamos, la última probada de excedentes que hay. Exacto. Porque ya de noviembre a febrero vas a pasar hambre, güey. Ujú. Entonces, las dos son parte de lo mismo y no tienen por qué. Las dos son una versión, una es una cuestión ritual muy de mucho honor y de mucha honra, y la otra es la contraparte carnavalesca que también necesitas y que toda cultura tiene. Sí, por supuesto. Sí, adelante, perdón. Entonces creo que ahí se pueden hacer las dos. Creo que además también muertos es una cuestión del centro sur. Ujú. Creo Sí, que claro. nunca pegó en el norte. Que tal vez estaría bien como estas costumbres que se ponen que son nacionales y no lo son, Ujú. que los norteños aprendieran algo de nosotros. Porque ya ves que Es una también bonita allá no existen los Reyes Magos también, ¿no? En Shelbyville. ya Santo Claus. En O Shelbyville es Santo el niño Claus. Dios. O el niño Sí, Dios, de hecho. el niño Dios, ¿no? O es el niño Dios. Ajá. Pero ese me A estas alturas afecta puede ser mucho. cualquiera. Pues, A mí muertos me gusta mucho por eso, porque implica un proceso muy íntimo y muy personal de cualquier familia que lo haga, de recordar a quien quieres recordar, sí, Claro. tus querencias. ¿no? Y de enseñar el respeto a ese recuerdo, a quien sea que esté contigo. Y Sí, ya luego claro. otra vez vas y te vistes de reina y te vas a poner una peda y ya. Y son las dos caras de la misma moneda y a mí me parece muy funcional. Ahora, no sé para dónde quieran que nos movamos. ¿Quieren seguir como con yo nada más hago una remembranza de las culturas precolombinas y ya te sigues Dele como usted. dando. Adelante. Bueno, las festividades también están relacionadas profundamente con las civilizaciones precolombinas en Mesoamérica, ¿no? Mucho antes de la llegada de los españoles, pues los aztecas celebraban esta festividad llamada Micahuatl, algo así. Si lo estoy diciendo mal, fúndenme en los comentarios, pero ya pélennos, por favor. Por favor, te lo ruego. Este festival se llevaba a cabo en el 9º mes del calendario azteca. Durante la celebración, los aztecas hacían ofrendas de alimentos y objetos personales a los muertos que creían que regresaban a la tierra para visitar a sus seres queridos. Tenemos a los mayas que también tenían creencias sobre la vida después de la muerte. Creían que los muertos viajaban a un lugar llamado Xibalba, que de hecho hay una banda de metal mexa que se llama Xibalba, ¿no? El inframundo. Sí, creo que sí, tenía el dato desde hace bastante tiempo y no sé por qué no lo he compartido contigo. El inframundo, donde enfrentaba una serie de pruebas y obstáculos, los mayas realizaban ceremonias y ofrendas a los muertos para ayudar a sus almas en su viaje y garantizar el bienestar allá en el más allá, ¿no? Yo creo que también por ahí viene este asunto que se retomó en Recuérdame. ¿Cómo se llama esta película? Tengo que ir al Oxxo, recuérdame. A la madre. No me acuerdo. Coco. Coco. Los Que esas cosas purépechas. que son más humillantes que o sea, por un lado James Bond te crea una tradición y por el otro Disney hace con tu cultura lo que tú nunca te has animado a hacer, ¿no? Que es validarla. Exactamente. Y validarla de una manera bonita. Entonces, bueno. Exactamente. Pero bueno,
Y también nuestros complejos de inferioridad no nos ayudan un poquito. No es mentira. Los purépechas es una cultura indígena en lo que hoy es el estado de Michoacán y tenían yo creo que esta es una de las más importantes, ¿no? Que la que se tiene más, por lo menos yo en la primaria era la que más leía en los libros de texto, ¿no? Del asunto de la festividad de los fieles difuntos, ahí, no me acuerdo cómo se llama el poblado Está en la isla del Lago de Pascua, si mi memoria no falla. Ajá, exactamente. Ah, Pero no claro, ya. recuerdo el nombre de la isla. Ujú. Las familias visitaban las tumbas de sus seres queridos y dejaban ofrendas de elementos, bebidas y flores. También creían en la importancia de mantener una conexión con los muertos. Y pues podríamos mencionar muchísimas más, pero pues creo que con este bonito resumen que les acabo de venir a presentar a su merced, Precioso, pues, precioso. el señor Don Choco pues puede irse como gorda en tobogán con los temas que él desea abordar en esta noche. Fíjate que voy a hacer una hilación positiva con la tradición. Lo cual me parece justo y perfecto. Porque ya no es era hora que me dieras una. porque la cuestión de porque la honra a los muertos es una forma de recuperar cierta tradición. No solamente en el sentido cultural, sino en el sentido familiar. ¿No? Más en los tiempos de inmediatez que tenemos ahorita y que porque hay culturas que le dan un rol mucho más preponderante a los ancestros, ¿no? Sí, claro. ¿No? En China, en Asia ocurre mucho el hecho de que los ancestros te cuidan, los ancestros están ahí, no debes hacerlos quedar mal, no debes hacerlos sentir mal. Nosotros, como somos más católicos, no tenemos esa cuestión, pero este sincretismo que se dio, que es muy particular, hay versiones similares en Centroamérica, si no me equivoco, pero no son exactas, pero es una forma bastante, otra vez, amena de recuperar la tradición de las familias, en el sentido de que recuerdas a las personas que estuvieron antes, ¿no? En mi familia todavía nos acordamos de las bisabuelas, aunque no nos tocaron a nosotros, justamente por la cuestión de muertos. Sí, claro. Tu hilo conductor con el pasado familiar se mueve siempre, porque eventualmente no te acordarás de los tatarabuelos, pero siempre habrá una secuencia que te lleve un poco al pasado de quién eres. Y creo que en ese sentido, otra vez, comparándolo con la tradición, es una forma bonita de hilarse con el pasado y de mantener un lazo con el pasado, Y por imperfecto que sea. No solamente eso, ¿sabes? Sino como de un reconocimiento de sí mismo a través de los antiguos y, claro. también, además, crea el sentido de pertenencia, ¿no? Dentro de lo que podría ser un pequeño clan, por decirlo de alguna manera, que a su vez, a través precisamente de esta capacidad de honrar a las creencias, pues empiezas a hacer otro tipo de lazos hacia el exterior, porque no solamente te estás reconociendo, sino que dentro del mismo nicho empieza a crecer de tal manera que empiezas a comunicarte de alguna extraña forma con los demás y empiezas a reconocerte también con el otro a través de sus creencias y empiezas a hacer comunidad. Y precisamente es lo bello de la tradición, ¿no? Porque dices, güey, o sea, no soy el único al que se le han ido familiares o creencias muy importantes. Entonces, claro. en ese reconocimiento es donde precisamente podemos ver una de las maneras más hermosas, poéticas, incluso de lo que es una comunidad en un estado perfecto de armonía y sobre todo, insisto, de reconocimiento pleno del otro a través de sus ancestros. Totalmente. Es una chulada. Bueno, y pues ahora sí que cuando quieres ser lúcido, la verdad es que hasta me caes bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Ojalá sacaras más a pasear esta versión de ti que me cae mejor. Nuestra costumbre porque además tiene varias dimensiones. Una es nada más la cuestión de la ofrenda, la otra es la de visitar a los muertos en el cementerio, lo cual de algún modo se contrapone con la otra parte de nuestro catolicismo, de nuestro ser, que le tiene mucho miedo a la muerte. Justo. Porque aunque nosotros digamos que los mexicanos nos reímos de la muerte, lo cierto es que es un mecanismo de negociación con la muerte. Claro que sí. Nuestra risa ante la muerte no es valor, es miedo. Pero su contrapeso es, me parece, esta
esta forma de relacionarnos con nuestros muertos, Ujú. donde hay mucha paz. Sí, como que entendiendo sería que para- todo el caos es lo que va a traerte como esa enseñanza, ¿no? Sí, A lo mejor no hay una especie como de negociación, no, bueno, no hay un acuerdo en la negociación, pero sí hay una forma como de encontrar estar reconfortable el asunto de confrontar a la muerte por medio, por ejemplo, del asunto literario de las calaveritas y la prosa y el asunto de la ironía y este asunto la misma casi, Catrina, ¿no? Que es, casi cómico, ¿no? Este asunto casi cómico de que este güey trató, bueno, siempre he leído las calaveritas como este asunto como de querer escapar de la muerte y de todas maneras te va a chingar, ¿no? Sí, claro. Que además el asunto de la Catrina, por ejemplo, en realidad es una sátira a los fifís, diría nuestro querido presidente. Sí. Y es una sátira, perdón, muy bien elaborada por parte de de hecho, Posada. la muerte es la Catrina porque todos se tienen que morir, Justo, exactamente, ¿no? no Pobre o hay un elegante, te distingo. tienes que morir. No hay un distingo entre el poder adquisitivo, a final de cuentas, es la parte más democrática de la vida, por decirlo de alguna manera. Todos vamos para allá, estoy completamente de acuerdo. Pero justo creo que ahí es donde también... La parte más Espérenme, democrática y yo más voy a hacer, autoritaria a la vez. Exactamente. yo voy a hacer refill, denme 2 segundos. Yo también, Adelante, espérame tantito, porque ya se puso bueno esto. denle, denle. Perdonen a estos muchachos, son bastante ebrios, bastante ahorra. No, no es cierto, no es cierto. Pero bueno, en lo que regresan, voy a dar un pequeño ahí dato. El asunto de la Catrina, vuelvo al punto, sí es una sátira a la cuestión pues Ya. de las, gracias por regresar, de las grandes cúpulas y de las altas sociedades. Pero justo en la cuestión de la figura de la Catrina que hace Posadas, es donde también descansa básicamente la mayor parte del sincretismo que se da entre la religión católica y una tradición que en cierto sentido es prehispánica, pero también ahí con Posadas y con esa figura central que es la Catrina, nace precisamente la tradición cultural del Día de Muertos como tal. Deja de ser una cuestión meramente religiosa y pasa a ser una cuestión completamente popular. Es a través del efigie y del afiche de la Catrina que hace Posadas que precisamente la cuestión cultural rebasa la cuestión religiosa. Ya no Incluso la vemos cuestión política. incluso la cuestión política. Ya no vemos entonces la celebración como una ceremonia religiosa más, sino como una fiesta en donde solamente se honra la vida, sino también se celebra la cultura como tal y a una población completamente ajena a lo que en realidad debería ser un rito completamente religioso con lo que implica eso. Lo sacas y lo sacas completamente de esa cúpula, lo haces tuyo, lo personalizas, además, Digamos que entonces ya es un asunto metacultural. por supuesto, porque va más allá de la institución, sale completamente de la institución. El hecho de popularizar una idea a través del arte, esa es precisamente la cosa más hermosa que tiene la expresión cultural a través de las diferentes expresiones artísticas. Porque te puedo asegurar que de ahí se empezaron a sumar la danza, la música, el asunto de la literatura. La pintura claramente y el trabajo, y ahí es donde me parece que el trabajo de Posadas realmente tiene el empuje que tiene y tiene la importancia que tiene porque precisamente es Posadas a través de esta figura central que es la Catrina la que le da esa relevancia cultural más allá del sincretismo y de la cuestión institucional de una ceremonia completamente y llanamente religiosa. Nada más como dato para los que nos escuchan y nos ven, a poquita gente, para que se sientan más cultos el día de mañana después de que escuchen este podcast, dándose el dato cultural de quién rayos, quién demonios es Posadas, por favor. Bueno, José Guadalupe Posadas fue un pintor mexicano, pero que además de todo se dedicó al grabado, que es precisamente una de las cosas que más, en las que más destacó. Que es más famoso por los grabados, de hecho. Es mucho más famoso por los grabados que por sus pinturas, por supuesto. El cuate vivió, murió, o sea, literal es la encarnación de la canción del necio, o sea, se murió como vivió, en la vil miseria, tal cual.
De mí no vas a estar hablando, ¿eh? Pero volvemos al punto. José Guadalupe Posadas es importante en la cultura mexicana no solamente por la Catrina, sino por lo que logró a través de la ficha de la Catrina, que es precisamente quitarle esta cuestión institucional y religiosa a una celebración que hoy ya es completamente cultural y completamente alejada de toda idea institucionalizada, porque volvemos al punto, se ha hecho tan personal que cada quien, que no tenemos un modelo de ofrenda, ¿sabes? O sea, no es, le vas a poner esto, una ofrenda lleva esto. Depende de la región y depende de cada persona los elementos que integran la ofrenda, ¿no? Y lo que puedas o no ponerle, el papel picado, que también es una cuestión que va directamente con José Guadalupe Posadas, toda esta cuestión y ornamentación que llevas dentro de la tradición, viene precisamente de esta desmitificación, desinstitucionalización de lo que es la muerte, y lo haces completamente cultural. Precisamente por eso me parece que de ahí nace también esta cuestión de las calaveritas y de satirizar la imagen de la muerte, como bien lo dice David, que en realidad representa una especie de, te reconozco que va a suceder, pero mientras no suceda tengo la capacidad de reírme y de hacer y de satirizar y de bla, bla, bla. Pero eso no implica que no tenga cierto temor a que esto suceda, porque al final de cuentas se vive tan de cerca todos los días. Suena tan como el Because I'm Mexican de Del Toro, toda esa explicación tan bonita que diste, güey. Y volvemos al punto, y aquí es donde precisamente voy a hilar con lo que comentaba Javier. La muerte, como la concebimos nosotros los mexicanos, es el perfecto ejemplo de lo que sería la descripción de la filosofía del absurdo del Camus. Estamos tan metidos en vivir que resulta completamente absurdo hacerlo, pero vale la pena hacerlo. O sea, tan vale la pena hacerlo que nos permitimos estas licencias poéticas con lo que se supone que es el fin de tu propia vida, ¿no? Y justo aquí es donde también entra la idea que en algún momento medio dibujaba David, de cómo es que la muerte también se ha transformado ya, y se ha separado incluso también del rito personal del Día de Muertos. Porque hoy si lo vemos ya en clave postmoderna, si empezamos a leerlo ya completamente en clave postmoderna, la muerte ya no solamente es una cuestión tangible, sino también es una cuestión completamente consciente. Tan es así que empezamos a tomarla en nuestras manos y de manera tan personal que empezamos también a exigirla el derecho a una muerte digna y a decidir quizá, bajo ciertas circunstancias, cómo morir y cuándo morir, ¿no? En ese sentido, la muerte se desmitifica completamente, insisto, pasa de la cuestión cultural y de la cuestión religiosa a una cuestión metapersonal incluso, ¿no? Sí, claro. Ya es más una situación en la que tú decides, tú comienzas a formarte una idea de cómo quizá podría ser el fin de tu vida y bajo qué circunstancias podrías o cómo quisieras llegar a esa parte. Sí, yo tengo, o sea, yo tengo que aceptar que tengo un grave sesgo con ese asunto de la eutanasia porque siento que no hay como un argumento válido para darte por vencido, pero quizás es porque yo no he tenido una dificultad tan cabrona en la vida como para enfrentar algo así, es ¿no? que creo que aquí hay un asunto, y ahorita nos vamos, porque yo justamente me voy a ir por el otro lado, ¿no? No por la aceptación personal de la muerte, sino por la negación cultural de la muerte. Pero ahorita, si quieren, tratamos esa parte. Creo que la cuestión de la eutanasia es que nace como una respuesta a las enfermedades. Tienen un nombre técnico que da ustedes, crónico-degenerativas. Las terminales, las que te dejan ya para desahuciado, pues. ¿No? Y ahí yo estoy de acuerdo. O sea, la idea de que ya no quiero vivir, mátenme, que el gobierno me mate, no me convence. Si bien soy respetuoso de que cada quien debe tomar su decisión, no me convence. Ahí estoy de acuerdo contigo. Creo que es más fácil. Creo que si le das suficientes chances a la vida, es fácil, te puedes volver a levantar. Sin embargo, si tienes una enfermedad donde te genera dolores insoportables 24 horas al día,
o tu camino es única y exclusivamente el de perder la conciencia, pues güey, la eutanasia a mí no me parece una mala opción. Te lo dice alguien que cuidó a su abuela con demencia senil y que la Sí, vio claro. convertirse en un loop Por de eso 3 digo que tengo frases un nada tremendo más. sesgo contradictorio, porque sí tengo como ese chip de que, porque como que mi papá tuvo mucho eso que ver en el asunto de que me creó esa, no sé si ya de llamarlo como aferrarse a la vida, estoicismo, no sé cómo de, Mira, y como de está toque, bien, ¿no? pero también hay, o sea, Pero mi chip, todo, ahora sí que todo mi mundo chip, todo mundo es estoico hasta que te carga la verga. sí, Entonces, creo que mi chip estoico tiene un límite, porque por ejemplo yo sí, si tuviera que enfrentarme a, no sé, a una pierna amputada o no sé, a una enfermedad terminal en donde ya no pueda ejercer una autonomía física, híjole, ahí sí no sé cómo estaría yo, ¿eh? O sea, la verdad es que pues hablo de ese dientes es para afuera, ¿no? el punto. Yo por eso creo que, o sea, siguiendo con el tema que puso el Poli, el de la eutanasia, Ujú, o sea, sí creo que cuando ves casos de, es que tengo 50 y ya estoy aburrido y no quiero vivir, bueno, pues güey, ujú. Sí, claro. no sé, vete al parque, corre un rato, o sea, hay formas de intentar salir de eso. Pero cuando es una persona que tuvo Un ratito cuando de es una persona YouPorn con y ya, ¿no? cáncer, cuando es una persona que tiene estas pinches enfermedades que todo el tiempo, no te vas a morir, pero todo el tiempo es dolor, es dolor, es dolor. Sí. Cuando ya te amputaron casi, ¿no? O sea, que pasaba mucho, ¿no? De que ya le amputaron la pierna y ahora la otra pierna y ahora el brazo, pues güey, yo te entiendo perfectamente si ya no quieres seguir. Y ahí una opción estatal, una opción legalizada me parece mucho más razonable que una decisión arbitraria, porque también creo que, y eso lo hablaban ya los sociólogos originales, se me fue ahorita el nombre de este güey, Durkheim, sobre sobre el peso del suicidio, Emil Durkheim, sí. ¿no? Durkheim, sí. El suicidio como una cuestión, digamos, natural, arbitraria de la persona deja un daño muy fuerte en las familias. Justo, Exactamente. justo. Tal vez y solo tal vez, no lo sé, tal vez y solo tal vez un proceso socializado y ritualizado de eutanasia para alguien que ya no tiene otra opción, Ajá, a podría lo ser. mejor te ayuda a sanar, a lo mejor te ayuda a sanar esa parte. Yo soy, en esto soy como en otros temas radicales de la posmodernidad, tengo mis asegúnes, pero prefiero que haya una opción legal a que te tengas que ir por la libre porque hay más riesgos. Sí, por supuesto. Sí, sí, claro. Que ahí entra también esta parte de tu derecho a la decisión, ¿no? Que vuelvo al punto. O sea, una de las, digamos, beneficios de la posmodernidad es que te hace enteramente responsable de tus actos y esta cuestión completamente religiosa de la muerte, de cómo se concibe la muerte, la cosmovisión de la muerte dentro del entorno de la religión, es lo que precisamente se desmitifica. Porque, a ver, no hay otra opción. Te mueres y depende de tus actos, te vas al infierno, te vas al cielo o al purgatorio según Dante, ¿no? Y depende de qué tan hijo de la chingada hayas sido, pues es el círculo del infierno que te toca. O depende de qué tan célibe también hayas sido, y pues bueno, ya te tocará conocer no solamente San Pedro, sino el mismísimo Jebús, ¿no? Con todos sus estigmas y demás. Entonces, justo pasas de esta idea preconcebida, de esta cosmovisión completamente religiosa, a una situación en la que la muerte se hace huérfana. Y entonces empiezas tú a construir una nueva idea de lo que significa el concepto de muerte. Tan es así que precisamente me encanta esta analogía que hace Camus, precisamente en el que dice, la vida es como el mito de Sísifo. Es un constante estar subiendo la roca por el monte. Cuando llegas al pinche, a la cima, vas abajo otra vez y empiezas. Pero Y no esta deja manera, de ser una... y esta manera, justo decía Camus, la manera en la que puedes como terminar con ese ciclo, como cortar con ese ciclo interminable, es el suicidio. Por eso, en cierto sentido, es la muerte precisamente, y el suicidio es como una manera, según él, una idea bastante interesante, en la que tú como tal, como persona, dejas una huella permanente.
no solamente en la cuestión emocional, como lo decía Emil Durkheim, o como le decía en algún momento Oscar de la Borbolla, sino también en el futuro, porque va más allá. El hecho, es más fácil que recuerdes a una persona porque haya tenido el valor, porque hay que decirlo, para suicidarse que tiene bastante valor, que digas, este cabrón se suicidó por tal, tomó una decisión, a alguien que de cierta manera también toma una decisión consciente de decir, bueno, llevó su vida y murió de causas naturales. Siempre un impacto tan canijo como lo es el tomar la decisión de darte de baja de la suscripción de la vida, porque ya no te alcanzó la lana, es más pesado que una persona que lleva su vida de una manera asequible y termina falleciendo de causas naturales, por decirlo de alguna manera. Sí, Cortar claro. la cotidianidad de ese tajo, de así tan abruptamente, es más significativo que alguien que en cierto sentido lleva una vida plena y termina tranquilamente cerrando los ojos en su lecho de muerte, ¿no? No lo sé, ¿eh? No sé si a Camus le haría caso en eso o en la edad de consentimiento de las mujeres. Ese fue Foucault. Nada, también de Camus era un pinche marrano. Ah, no, sí, Ya ves que dice el... Todos los filósofos franceses son unos marranos. No tengo cómo contraargumentar eso, amigo. Yo que ya estuve ahí, lo he comprobado en la extravagancia de esa sociedad. Mira, no lo sé. Creo que aquí el asunto de... Híjole. Creo que esto lo vamos a hilar un poco cuando hablemos otra vez de ese tema favorito tuyo. Y creo que yo ahí encuentro los límites a mi liberalismo. uh-huh. O sea, yo no niego el derecho de la gente a desuscribirse, a deslikear la vida, pero sí no, la parte de qué tan significativo es, pues te diría que es igualmente absurdo, igualmente significativo, depende de quién seas. En todo caso, podrías argumentar que el suicidio es la forma más fácil de dejar una huella. Sí. Porque no fuiste capaz de dejar una huella con tus actos, decidiste dejar una huella con tu ausencia. Pero además no es porque no hayas Y eso podido, me estoy yendo contra Camus, nada más. no sé, no es porque no hayas podido, sino porque también existe cierta imposibilidad numérica de que tus propios actos sean tan visibles que puedas dejar una huella. Entonces, en cierto sentido, una manera de cortar con lo absurdo de lo cotidiano es precisamente, lo comenta el valiente acto del suicidio, ¿no? Porque precisamente en ese sentido, Además, que él no cometió, que yo sepa, ¿no? él lo cometió, exactamente, porque vivió borracho hasta... ¿Quieres saber lo que alguien realmente piensa de cómo vive, ¿no? Uh-huh. Galicia, salte de ese cuerpo chambeador. Volvemos al punto. O sea, la idea no me parece absurda. ¿Puedo redondear ahí con mi Adelante. pequeñísima y Nada más humilde estamos opinión? desvariando, güey. Tú dale, Dale. tú di lo que quieras, güey. Es Estos que de los que van nada más al Spotify. No, tiene que ir a YouTube, no le barran. Dale. Mi punto es que yo, analizando esa posibilidad de la desuscripción de la vida, bueno, es que también soy una persona que tiende a irse a los resultados, ¿no? A la ecuación y eso. A ser un poquito Excepto más en tu loco. conservadurismo. Sí, tal vez porque es un sesgo que viví, ¿no? O que viví y crecí a través de él. Pero este punto, pues mi ecuación me salió así como de, no mames, si de todas maneras te desuscribes, dejas sufriendo a tu familia. Las pinches deudas que dejas. De todas maneras no tienes ni qué pinche caerte muerto porque pues tienen que pagar tu entierro, tienen que cremarte, no seas mamón, güey. O sea, no estás resolviendo nada, güey. A mí no me parece valiente, pero es mi opinión, ¿eh? Bueno, es que resuelves para ti, no resuelves para otros. Exactamente. Ahora, Es te voy a decir una plenamente cosa. personal, güey. Y yo he visto uno de cerca y otro de lejos.
la gente que tiene ya pensado el suicidio resuelve sus problemas. Sí, definitivamente. Porque hay dos vertientes, ahorita se me va, porque hace tiempo que dejé de leer ese tema, pero hay como dos vertientes de suicidio. Una que es el de la desesperación inmediata, que es la persona que se avienta al metro, porque se quedó sin chamba, porque lo dejó la pareja, porque estás en un momento donde ya no puedes. Y la otra es el suicidio de la persona que ya lo meditó porque no, o sea, no encuentra otra salida, pero ya las buscó. Que es precisamente esa parte donde precisamente Camus clava la idea. Esta parte en la que la cotidianidad es tan pesada, es tan absurda, que precisamente te quita el sentido de pertenencia. Y tan te quita el sentido de pertenencia que comienza a deshumanizarte. Entonces surge la idea del suicidio como precisamente la única salida o la única manera de cortar lo pesado y lo absurdo de lo cotidiano. Ahí entraría precisamente esto que comentas, del suicidio razonado, no tanto venido de la víscera, sino de tu propio sentido de la no pertenencia y de tu propio sentido del no estar y del no permanecer en un contexto social específico. Ahora, el caso que yo vi de cerca, ¿no? Porque yo sigo con, ahorita vamos con Camus si quieres, el caso que yo vi de cerca resolvió todos sus problemas. Porque ya, o sea, era en esta, y otro que conozco, que yo no lo, pero lo conozco también, recurrieron como a la misma lógica. No te estoy diciendo que esté bien o mal. O sea, yo creo que sí necesitas un momento de mucha, no sé si claridad, pero sí necesitas mucho valor para hacer eso. Sí, es un valor momentáneo porque es un valor que no tienes que volver a repetir. Exactamente. ¿No? Yo creo a título personal que mientras tengas, y mira que lo digo yo que soy un pinche depresivo, que mientras tengas chance, güey, pues más vale la pena seguir intentándole, porque esa decisión final es eso, es una decisión final. Exactamente. No sabemos qué sigue, no sabemos qué más hay, no sabemos si te lo van a cobrar, no sabemos si no importa. Lo que sí puedo decir es que siempre, o sea, el peso que deja una muerte así siempre es más fuerte que el peso que deja una muerte natural. A mí me parece que Camus era un pincho hocicón. Además, él es el de Nada tiene sentido. No. ¿O es el otro vago? Es el otro. Ok, entonces. Existencialistas a final de cuentas. A mí por eso los franceses no me fascinan como... Después de Rousseau perdieron todo el sentido de toda noción de la realidad. No, creo que Camus... Es que demasiado liberalismo les quemó el cerebro. Que fíjate, lo cierto es que el liberalismo... Dale. Pero ahora que lo recuerdo, y ahorita que comentaste a Camus, tiene pues obviamente la novelita más famosa que tiene, o por lo menos su trabajo literario más famoso que tiene, que es El extranjero, que precisamente comienza, si mi memoria no falla, me avisaron que mi madre había muerto y entonces tuve que tomar toda mi vida y cambiarla completamente e ir a su velorio. O sea, esta novela va en torno precisamente al tema de la muerte y cómo se sobrelleva, a final de cuentas, quien se queda, ¿no? Cómo lo sobrellevan quien se queda precisamente en la vida, por decirlo de alguna manera. Y de ahí empiezas a hilar la idea que después viene a terminar de redondear en el mito de Sísifo, precisamente, que es el absurdo de lo cotidiano, de lo que implica la vida en sí misma, ¿no? Y esta parte que parece contradictoria en la que te dice, pues sí, la única manera de romper esa parte de lo cotidiano es la muerte, pero la pinche vida es tan absurda que vale la pena vivirla. Y pues quizá por eso no se desuscribió de la vida el Vicente Camus, el Alberto. Pues también la Simona lo dejaba empiernarse con quien se le diera la gana, güey, tenía una vida muy cómoda. Ese era el O sea, no es que fuera responsable de gran cosa el Camus, ¿no? No, su vida propia, digamos. Entonces, así que no mames, ¿cómo sufría? Pues no. No, o sea, la verdad es que... Dale. Mira, creo que otra vez, yo no le discutiré a nadie la decisión que tome. Sí creo que
tendrías que pensarlo en el sentido de que estamos hablando, ¿no? Ujú. O sea, porque hay muchos costos que tú ya no te eres responsable, pero se los dejarías a gente que es responsable de ti Sí. o por ti en ciertos momentos. Pero yo el tema que quería tratar, antes de que Poli nos desviara por este camino, yo más bien me iba a ir al opuesto, lo cual nos lleva a las terribles contradicciones de la posmodernidad. Porque por un lado tienes esa desmitificación de la muerte con las eutanasias y los suicidios, Ujú. y por el otro tienes este deseo de negar la muerte con la búsqueda constante de la inmortalidad Ujú. y de la continuación de la vida, porque, ¿no?, cada tanto tiempo sale alguna nota donde los científicos creen que es posible llegar a vivir 150 años o 200 o 300, y yo me pregunto, bueno, ¿quién chingados querría? Exacto. ¿No? Por el otro tienes esta idea que está muy arraigada en el ambiente científico de que en realidad la muerte es una especie de error genético, lo cual igual me lleva a pensar quién demonios querría vivir más tiempo. Y las otras formas en las que peleamos con la muerte, no solo en cuestiones de tratar de rejuvenecernos, sino esta idea de pasar la mente humana a la inteligencia artificial para prolongar la vida, la idea de la clonación. O sea, hay un deseo que siempre ha existido. De algún modo, nuestros mitos, hay muchos mitos que niegan la muerte. La reencarnación cristiana podría ser uno, ¿no? Esta idea de que eventualmente cuando Dios diga renaces. La reencarnación budista e hinduista, que no entiendo cómo funcionan, Ni pero yo. en el que sigue, todo es un constante fluir y un constante devenir donde eventualmente vas a regresar y vas a volver a ser, si tal vez en una forma distinta, a los seres realmente inmortales que han existido, ¿no? Con los personajes míticos, a las cuestiones folclóricas que nos indican que la inmortalidad es negativa, como lo serían los vampiros. Ujú. Ujú. O sea, el deseo de superar la muerte siempre está en nosotros. De ahí yo creo que el gran acierto del cristianismo es hacer una muerte Asequible. asequible y deseable, ¿no? Porque antes, pues si ves las muertes en cualquier otro estado, es así como, bueno, pues ya te moriste, güey, y te vas a quedar ahí y pues ya, ¿no? Váyase al rincón y no estorbe. Y la muerte cristiana es distinta. Sí, porque más es poética. El asunto de polvo eres y polvo te convertí, en polvo te convertirás, es precisamente con la idea central Pero de esa asequibilidad de la muerte. Pero nuestra posmodernidad ha intentado, junto con esta especie de dominio secular de la muerte que ha intentado hacer, también ha intentado tratar de negar y desterrar a la muerte. Y quería decir algo que no sé si conozcan a Louis C.K. Louis C.K. es un cómico estadounidense, es un tipo muy brillante. No, pero ¿podrías pasar material para verlo? Y en alguna entrevista que le hacen, el güey dice que el problema con la muerte es justamente la vida urbana. Porque cuando vives en ciudades te escapas de la muerte. La gente que vive en el campo o vive cerca del mar está en constante contacto con la muerte. Si vives en el campo, tú ves crecer a tus animales y tú los matas. Ujú. Y ves crecer y ves el proceso de primavera, verano, otoño, invierno, que es el proceso de vida y muerte de las células, el proceso de vida y muerte de los animales y de las plantas. Y si estás cerca del mar, el mar te recuerda constantemente lo microscópico que eres como ser humano. Sí. Las ciudades son las que alimentan nuestro ego. Ujú. Nuestro ego creador, nuestro ego de tratar de compararnos con lo divino. Ujú. Porque estas son nuestras creaciones y estas creaciones van a durar mucho tiempo. Y nos alejamos de la muerte porque el pollo que te comes sí está muerto, pero tú ni te enteraste cómo llegó ahí. Sí. La carne de la vaca que te estás comiendo, no sabes cómo, tú no ves el cadáver, ves un pedazo de carne además bastante barnizado y bonito para que te lo quieras comer. Ujú. Producido. Por eso la gente cuando se muere su mascota se quiere conseguir una igual porque le da pánico ese dejar de ser. Por eso tenemos ya clonación en las mascotas. Bendito Dios, todavía no llegamos a los humanos, ¿no? O quién sabe.
No, bueno, pero digamos que todavía no. Pero por eso tenemos la clonación de las mascotas, porque el tener la misma mascota una y otra vez te permite olvidar que se muere, que la gente, que las criaturas mueren y que tú te vas a morir. Y por eso tal vez, y solo tal vez, la muerte es más trágica ahora de lo que fue hace muchos años. Ujú. Porque el dolor antes era ritual, el dolor ahora es real, no lo comprendemos. ¿Qué idea tan interesante? Ya me dejó pensando, es una idea bastante interesante. Valdría la pena desarrollarla, pues sí está. Sí, me porque gustó. sí, al final de cuentas sí es como la base de, pues, sobre lo que está hecho las ganas de trascender, ¿no? Del ser humano. Ujú. Por eso el emperador o el síndrome del emperador, ¿no? De que quieres dejar huella y, pues por eso mandas a hacer un coliseo, un arco del triunfo, cosas así No sabía Una tan... crema. refinería, Una refinería, un tren Maya. un aeropuerto. Ajá. Sí. Porque acuérdate que es un AIFA y un AIFATito en Tulum. Exacto. Ah, sí, el aifatito, sí, cierto, sí, cierto. Tienes toda la razón. Ujú. Sí, pero, o sea, no deja de ser un deseo de trascender. Exacto. Todos lo tenemos, por eso hacemos podcast, por eso escribimos, por eso tenemos bandas musicales, por eso la gente se reproduce. El mayor anhelo del hombre es la inmortalidad. Y O ante la la a lo mejor no la inmortalidad, sino la trascendencia, ¿eh? y al no tener los elementos físicos para lograrla, te haces precisamente de otro tipo de herramientas que son más perdurables que la misma vida. Entiéndase las artes, entiéndase, porque, caray, si no fuese así, no tendríamos la capacidad, nadie sabía quién chingados era, eso fue Beethoven. Volvemos al punto. Y yo creo que en ese sentido, el anhelo más grande, más allá de que trascender, el anhelo más grande del hombre es la inmortalidad. Permanecer todo el Y de tiempo. hecho esto se conecta muy bien con el asunto que tratamos en el podcast, donde también estábamos un poco ebrios, Nada más eh, poquito. de Dios y de religión, ¿no? Donde estábamos con esta búsqueda de la unión con lo divino, lo del ascenso espiritual, y donde ya vemos este asunto de, ¿cómo se llama? La búsqueda de un propósito, ¿no? Y de un significado. Claro. Significado y Y que, propósito. y que me gusta, justamente me gusta lo que hiciste, lo que acabas de hacer, ¿eh? Ujú. Porque creo que parte del problema es que no tenemos, y lo hablamos en esa ocasión, los rituales de las religiones, digamos, ancestrales han perdido sentido, pero no tenemos rituales nuevos. Ujú. Eso no quiere decir que seamos menos espirituales, la gente es muy espiritual, no es Ujú. religiosa, porque la religión ya no te dice nada. Eres Justo. espiritual, pero sin guía, ¿no? Ujú. Estamos intentando encontrar esas otras guías, por eso tanto New Age, por eso tantos pseudopaganismos, por De alguna eso manera, por eso tanto... también lo woke tiende a ser también como una doctrina religiosa. No estoy También, diciendo que aunque lo no... sea, Sí, sí, no, pero y no te da las respuestas trascendentales, porque estamos hablando de un nivel de trascendencia al que la posmodernidad le tiene miedo. Mm. Y creo ujú. que por eso al final todos nos vamos a algún vericueto espiritual sin guía. Y es Porque donde viene al final de cuentas la perseverancia de la tradición o de lo, ¿cómo le dicen? Lo primaria, ¿no? lo ¿Cómo le- primordial sí, pero lo primordial no es lo primordial como tal no es una guía. Lo primordial es como un punto que sabes al que tienes que llegar. La muerte es primordial. El deseo de trascendencia es primordial. Pero cómo llegas ahí es el problema. No Sí, tenemos esas guías, por eso de repente no, el culto a la santa explotó, porque parece darte respuestas que el cristianismo ya no te da. Por justo. eso la santería y sus distintas versiones explotaron, porque parece darte respuestas que las religiones, bueno, no es que no sean viejas, no es que la santería no sea vieja, pero que religiones más armadas, ahorita te doy la palabra, más armadas, más estructuradas, más institucionalizadas, ya no te puede dar.
Incluso el auge de estos gurús pseudo espirituales y Todos esos vagos New Age son y parte de estos eso. No va a ser nada. inclusive estos procesos pseudoontológicos del coaching, ¿no? Y todo eso, intentan dar, La tanatología es eso. ujú, intentan dar como esa especie como de guía, de conducta, ¿no? Y del deber ser ante un espacio que evidentemente ya no puede ocupar la institución religiosa. Miren, en magia hay una escuela que se llama la magia del caos, que más o menos predica que tú puedes tomar lo que quieras mientras te funcione. Y creo que a nivel espiritual estamos igual. La gente, en la medida en que no tenemos guías funcionales, que la gente agarra lo que sea mientras le funcione. Por eso los ángeles, por eso los gnomos, por eso los duendes, por eso otra vez El tarot, por eso. el tarot, por eso también el horóscopo. Ujú. No es que seas tonto por seguirlos, es que necesitas una certeza que no tienes por ningún lado. Y la ciencia dura y pura, por más que los ateístas recalcitrantes y los científicos digan que es suficiente, no lo es. Y cuando los escuchas hablar a profundidad, todos tienen algún sesgo bien mítico, solo que aplicado a la ciencia, solo que aplicado a la lógica. Porque al final de cuentas es una necesidad primordial del ser humano, es una necesidad antropológica, el hecho de asirse de una manera muy clara a una explicación completa y total de absolutamente todo el sentido de la vida. Es completamente natural, no es que la ciencia no pueda darlo. Me estás diciendo No. me estás diciendo que la posmodernidad va junto con todo este asunto de todo lo alternativo a la tradición, va a traer a cabo una especie como de renacimiento de la alquimia o de lo que fue la alquimia en la Edad No Media. necesariamente, sino más bien estamos enfrentando un proceso. No, tampoco seas mamón. Estamos enfrentando un proceso. Bueno, es que en realidad sí podríamos hacer una equiparación, una analogía, porque, escúchame, además deja termino mi punto. Es que el punto es que estamos en un punto de la posmodernidad en lo que lo científico también ya no puede, no le es dado en lo racional, ¿cómo se dice? No le es dado en lo racional darle a la gente las herramientas para suplir toda esta necesidad espiritual o espirituosa. Pero es que ese no es el rol de la ciencia. No. Sí, no, yo no estoy diciendo que ese sea su rol, pero no hay como que hay un punto donde ya no se alcanza a tocar y entonces están todas estas cosas que intentan como llenar ese vacío, pero a lo mejor de todas esas cosas, a lo mejor hay un gramito de verdad en cada una de ellas, ¿no? Y según yo, hasta donde alcanzo a medio entender, eso era la alquimia en la Edad Media, ¿no? No, la alquimia era una. Bueno, a ver, perdón, Poli, vas tú. Dale, y ahorita yo. O sea, la alquimia, hasta donde yo lo entiendo, era una. Ok, vamos primero a ponernos en contexto, porque el contexto siempre es importante. Para entender por qué ahorita estamos en un renacimiento de espiritualidades sin guía, necesitamos el contexto. El contexto es que las reglas religiosas de las grandes, o sea, entiéndase catolicismo, entiéndase protestantismo, entiéndase Islam, si quieres, entiéndase budismo, con el cambio de las sociedades de lo agrario a lo urbano, perdieron su asidero. Uh-huh. Todas las reglas de comportamiento y todas las reglas de actitud están basadas en sociedades agrarias. Cuando la tecnología nos empieza a revelar secretos de la vida que antes eran parte de la mística, entonces también pierden fuerza. Pero por eso ahora vámonos a cómo nace la alquimia. La alquimia es una presciencia. Sí. Porque intenta ser científica. O sea, pretende que hay un método, pero le faltan elementos para hacer ciencia. Creo que la noción de alquimia que nosotros encontramos ahorita es magia, y la alquimia no era magia.
La alquimia era una pretensión de encontrar la razón de los misterios, de los misterios divinos, porque el universo era Dios, pero sin los saberes que la ciencia que viene empezando, o sea, digamos, de Edad Media del 500 al 1500, la ciencia nace como por el 1300, o sea, como los rudimentos de la ciencia nacen como por el 1300, ¿no? Más o menos. La ciencia en ese sentido es una evolución de la alquimia. Porque casi todos los científicos, ahora sí, los científicos primordiales también le jugaron a la alquimia. Porque era la puerta de entrada. O sea, si lo que tú quieres entender por alquimia es como una especie de mezcla entre ciencia y fe, creo que ahí estamos. Sí, es Pero que eso no es creo a donde yo iba. Pero no creo que sea una guía, porque además la alquimia de entrada era una cosa hiper limitada. La alquimia era el arte de la gente De transmutar. educada, pero de la gente educada. O sea, no es que un paisano, un campesino, un padrecito de pueblo hiciera alquimia. Era el Sí, o noble que sea, había sí, en eso estudiado, estamos de acuerdo. era el sacerdote que se había vuelto, o sea, la alquimia era como el camino Del sabio. de la gente sabia. Y aquí más bien creo que, por ejemplo, no sé si alguna vez escucharon a Deepak Chopra tratar de justificar su entendimiento de la fe con la teoría cuántica. Sí, no. Eso para mí sería como lo que tú entiendes por alquimia, pero eliminando el hecho de que la alquimia era un camino de iniciados muy iniciados. Sí, claro. Sí, pero bueno, es una bastardización. Dale, perdón. Es que en este aspecto yo lo veo en el espíritu de la época, en el que todas los preceptos y toda ¿cómo se dice? Parafernalia tradicional e institucional ha sido trastocada por la deconstrucción postmoderna, ¿no? Y la alquimia tiene como este paralelismo o tendemos a ir al camino de una nueva alquimia desde mi perspectiva, porque estamos en la búsqueda de la inmortalidad de una manera inconsciente todo el tiempo, ¿no? Y este asunto a lo mejor de la transmutación de metales, a lo mejor nada más es la forma en cómo se representó en aquella época, en el contexto de esa época, pero en este momento no estamos buscando como la transmutación del metal, sino la transmutación del ser esencial. Y ahí es donde yo veo un paralelismo de la alquimia antigua con lo que a lo mejor estamos, al punto en el que estamos llegando con tanto New Age, astrología, Una zodiaco, tergiversación tarot, la mamada, ¿no? O sea, y donde yo a lo mejor, porque yo tiendo a ser a lo mejor un poco más dado a lo místico y a lo místico, donde a lo mejor yo no les doy al 100% mi punto, porque no soy dado a eso, pero sí soy dado a que como que, aquí hay hay un gramito de verdad. Y en cada una de esas cosas que yo he ido como experimentado o viviendo, yo tiendo así como de, aquí hay algo que sí tiene cierta lógica, ¿no? Y con eso me quedo, pero no me caso con la idea. Lo cual te hace posmoderno. Es que justo ahí para allá iba. Entonces el camino de todo lo dicho por ustedes nos lleva a una situación bien clara. Lo que está sucediendo, el fenómeno que en realidad está sucediendo derivado de la posmodernidad, es una personalización del rito. Ya no una socialización, sino una personalización del rito a través precisamente de esta diversificación. Sí, por este hiperliberalismo hiperindividualista, güey. Yo creo que más allá de eso es como consecuencia de. ¿Por qué? Porque vamos al punto. La cuestión, el ente religioso, el núcleo religioso, que es en cierto sentido de donde también nacen ciertas tradiciones y ciertas cuestiones ritualísticas, se ha venido desgastando de tal manera que incluso ha perdido legitimidad dentro del cúmulos de la sociedad, pues. Derivado precisamente de esta deslegitimación, es que en esta necesidad muy antropológica y muy básica del hombre de encontrar un sentido espiritual, una razón de ser espiritual o dentro de ese campo precisamente,
es que retoma ciertas situaciones de esa institucionalización o de esa institución religiosa y la hace personal. De esta manera es que por eso tenemos una diversidad enorme de enfoques, de situaciones en las que te dicen, este es el camino, y te encuentras con gurús y montonales de gentes que van a venir a venderte la felicidad en bolsitas empaquetadas, ¿no? Pero precisamente eso se debe a que existe una personalización del ritual. Cada cual, en su entender y en su contexto, ritualiza su vida y ritualiza la cotidianeidad. Pero de es tal que manera que ahora el proceso es al revés, porque la ritualización era de lo social, de lo social a lo particular. Ahora se volteó la moneda, es de lo particular a lo social. Y ahí es donde precisamente está la situación. En realidad ese es el fenómeno que se está dando. sí, pero yo creo que también lo cual, dado lo que, después, dicho esto, todo lo que acabas de decir, lo cual no demerita ni la importancia del rito, ni demerita la importancia de, a partir del proceso individual, comenzar a hacer comunidad con tus pares. Por eso te digo, va de lo individual a lo social ahora, lo cual en cierto sentido no le quita tampoco peso a lo que dice David respecto a que no hay un ritual específico de manera social, consensuado y completamente reconocido. Hay rituales personales, pero que a final de cuentas no tienen el mismo alcance que tenían, como el ejemplo que daba de los rituales que tenían los espartanos para diferenciar un cuate que vale la pena de uno que no. Bueno, es que también estamos en una época donde hasta cierto punto pues ya no están los espartanos y ya no hay, ya ni siquiera la guerra en esa peleada de esa manera tiene sentido. Ok, sí, pero les voy a poner un elemento de provocación, aunque creo que deberíamos ir terminando. Sí, estoy de acuerdo. Sí, claro. Si bien creo que tiene razón y lo explicó muy bien Poli, hay un proceso ahora de lo individual a lo social. Sin embargo, los que tienen más peso son los que tienen una dimensión de lo social a lo individual. Entiéndase otra vez. ¿Qué tienen los cristianismos pentecostales? Sí, por supuesto. Son una generación, con todo lo malo que puedan tener, son una de las pocas formas que han funcionado de generar comunidad. Sí. ¿Qué es lo que tiene la santería y estos cultos de ancestros y de espíritus fundamentales? Son de las pocas formas que están funcionando de generar comunidad. ¿Qué es lo que tiene el culto a la santa? Es una de las pocas formas de generar comunidad. ¿Qué es lo que tiene la desviación católica, por ejemplo, de San Judas? Que en algún momento se va a convertir en una religión esa cosa. Pero es una de las pocas formas que tenemos de generar comunidad. O sea, sí estamos en un momento histórico en el que pesa demasiado el individuo, pero lo digo con cierto dolor, ese momento ya se acabó. Sí. Lo vamos a retomar en el otro tema que quiere Poli. Yo creo que estamos viendo los últimos chicotazos, los últimos estertores del tiempo que se está terminando. Uh-huh. Todo esto de lo que estamos hablando lo permite la afluencia. La afluencia ya se acabó. No la hemos sentido todavía, pero la afluencia ya se acabó. Cuando lleguen las vacas flacas o cuando ya no encontremos vacas, la comunidad va a pesar mucho otra vez. Completamente. Y entonces vamos a empezar a encontrar que los rituales más grandes, que los rituales de una identificación mucho más formal, porque si algo hizo el posmodernismo fue destruir las identidades fuertes, la nación, el clan, para beneficiar identidades más difusas, ¿no? El género, el gusto, la noción muy particular de pertenencia. Todo esto se va a ir en cuanto empecemos a pasar hambre. En cuanto empecemos a sentir violencia hacia nosotros. Vamos a empezar a generar identidades más fuertes y vamos a empezar a generar rituales que fortalezcan esas identidades más fuertes. Completamente. Entonces, de hecho, ante la crisis de masculinidad y todo lo que criticas de los Red Pillars, Poli, creo que no es más que una respuesta a todo lo que está diciendo David. Y una respuesta muy mal hecha, concuerdo contigo. Completamente. Pero viene desde el instinto, güey. Sí, es una cuestión de supervivencia. Ajá, sí, justo.
Pero bueno, muchachos, pues, ¿cómo quieren terminar muy, esto? muy bonito el asunto, pero Sí, a ver, creo que es uno de los mejores que hemos hecho, ¿eh? vámonos sí, la neta, vámonos a conclusiones, muchachos. Más que una conclusión, me gustaría que si pudieran compartieran su visión muy particular de su rito ante la muerte y ante estos días que se vienen. ¿Qué esperan? ¿Cómo les gusta? ¿Qué sienten? ¿Qué no sienten? ¿Sienten profundo? No. Mi familia es bastante apagada, entonces. También la mía, pero en mi aspecto creo que a mí me gusta cuando el bullicio se va hacia un solo lado. Por ejemplo, cuando yo vivía en Coyoacán con mis papás, la colonia donde yo vivía era como muy tranquila porque no había nada, o sea, no había clases enfrente, no había nada como que obstruyera la paz, ¿no? Y ahorita que ya vivo acá, el año pasado me gustó mucho porque pues, es así como un pueblito, güey, o sea, y no hay así como ese bullicio, por ejemplo, que ves en Coyoacán, que toda la gente está, como que hay una exacerbación demasiado de buscar nada más el desmadre por el desmadre, y a mí esa parte de la sociedad que está así como que no entiende ni siquiera el sentido de la festividad, pero quiero echar desmadre, ¿no? Yo como que esa etapa a mí ya no me llama la atención, y a mí me gusta mucho el asunto de que uno como que la tranquilidad, ¿no? Y esa parte me gusta y siento que la mejor manera de pasar esos días es así, estar sin salir, estar en tu casa, no sé, viendo, disfrutar porque para mí es poco cotidiano no estar en mi casa, ¿no? Claro. Uh-huh. Señor Davis. En términos como de tradición, yo pongo bueno, Adri, cuando yo estaba solo, yo ponía una micro ofrenda, ¿no? Muy, muy básica. Yo ponía un pedazo de pan, un café y alguna bebida espirituosa, las velas de mis muertitos, que no son muchos, porque son a los que yo quiero recordar nada más, y un par, porque a mí me enseñaron que siempre tiene que haber una para quien la necesite. Sí, claro. Y aunque yo no tengo una creencia particular ni en dioses ni en espíritus, me hace sentir bien ponerla. Porque es una forma. Hay gente a quien recuerdo constantemente, pero hay gente a quien recuerdas en ese momento, ¿no? Justo. Uh-huh. En términos de cómo lo vive el exterior, mi familia nunca fue de cementerio, pero me gusta verlo. Me gusta ver la gente que va al cementerio y convive y echa desmadre con sus muertos, porque también está bonito. O sea, está bien que deje de haber dolor en el recuerdo. Creo que la forma más sana de recordar es con cariño y con felicidad y no con dolor. Claro. Me gusta también la gente echando desmadre, me gusta, aunque no lo comparto, yo no le abro la puerta a nadie, pero me gusta ver niños pidiendo calaverita, me gusta ver la gente disfrazada, me gusta ver que echen desmadre, porque también estás reafirmando la vida. Creo que el problema de la posmodernidad es que reafirmamos demasiado la vida. Y nos olvidamos de otras cosas que otra vez vamos a retomar con el tema favorito de nuestro líder y filósofo de cabecera. De la secta de los magios de la... Creo que la posmodernidad, otra vez, porque nos ha tocado tener de todo, ha optado por reafirmar demasiado la vida sin acordarse de las otras etapas. Uh-huh. Y buscamos demasiado el placer sin recordar la parte del dolor y del esfuerzo y de la chinga. Pero eso lo podemos tratar después. A mí me gusta verlo porque al final del día sí tenemos que... O sea, cuando hablas de la muerte es bueno reafirmar la vida. Sí, claro. Y creo que por eso a mí me gusta la relación Halloween-muertos. Porque haces las dos cosas. Por un lado estás recordando la muerte, estás entendiendo que la gente se va, y por el otro lado reafirmas la vida y yéndote a echar desmadre. Creo que, o sea, me parece como el mejor sincretismo posible para mí es ese. Sí, claro. Sí. Como un divertimento muy liberador. Bueno, yo aclaro que lo que yo dije es en el entendido de que para mí estas festividades como músico también representan más trabajo, nada más. Porque pues ya... Viva el hueso. Sí, cuando pasas al otro lado es porque pues,
Ya no eres tú el que se va a divertir, sino tú eres el que tienes que ir a divertir a la gente, ¿no? Exactamente. Vive el hueso. Bueno, pero pues mira, mejor da gracias que tienes para comer esos días, güey. Porque como músico no hay muchos ingresos. Exacto. Sí. Pues, de manera muy particular, yo he dejado de hacerlo, justo creo que hoy voy a comenzar, este año voy a comenzar nuevamente, no porque quiera, sino por un reciente fallecimiento de alguien muy cercano, de mi señora madre. Entonces, como que en cierto sentido, una manera de llevar el duelo fue como, esa parte es un poquito pesada, pero en cierto sentido creo que es bueno comenzar esa parte y honrar la vida, las enseñanzas y quién fue a final de cuentas, ¿no? No solamente de ella, sino de las querencias más cercanas, como bien dice el David, ¿no? En ese sentido, pues sí, yo también acudo a la cuestión de hacer el altar y poner las cositas que le gustaban, recuerdos, fotografías específicas y alguno que otro elemento muy, muy personal, ¿no? Que se tenía en común con la persona, ¿no? Esa parte es como muy, muy clara, porque al final de cuentas también es una cuestión muy liberadora, como bien dice David, esta onda de poder salir a la calle disfrazado y pedir calaverita, ese es la parte del divertimento que te permite también hacer catarsis respecto a la cuestión seria que implica el rito completo del Día de Muertos, ¿no? Y pues bueno, como digo siempre, en realidad todos aquí venimos muertos, pero con ansias de vida, y por eso todos los días le quitamos un poquito de tiempo a la guadaña, ¿no? Le ganamos tiempo a la guadaña. Muchísimas gracias por acompañarnos en este bonito programa que fue hoy. Precisamente deben saber ustedes que los queremos tanto que hoy hicimos este programa especial precisamente pues para tomar la cuestión del Día de Muertos. No estaba planeado, entonces pues, se nos ocurrió y salió esto. Espero lo disfruten. Gracias nuevamente. A mí me gustó bastante y yo creo que sí fue muy bueno. Bien. Sí. Vale. Nos quedamos un par de minutos, ¿no? Para ver qué más vamos a hacer. Y... Sí, claro. Sí, por supuesto. Por lo demás. Saludos a Topolobampo. Saludos a Topolobampo, a Iztapalapa la Bella, Ucrania, por supuesto, Ucrania, Tlaxcala, Liechtenstein también, que nos acompaña, Putlandia, que también... A Líbano, Siria, a los Altos del Golán. Exactamente, y claro, la Pacífica, la ultra a todos los Balcanes que nos escuchan. Sí, la Pacífica Croacia. Saludos a Croacia, y por supuesto, cómo no, adiós, a ese bonito rincón de nuestro país llamado Fosfoleón. Bienvenidos también ustedes y pues que vivan los casamientos entre primos, ¿no? Saludos a todos, cuídense mucho, nos estamos viendo, hasta la próxima. Esto fue Nostromo y feliz Día de Muertos. Bye.